¿Para qué sirven los militares en Venezuela? No responda, ya sabemos. Y también sabemos para qué no sirven. Pero 4 generales actualmente se pelean el control de una aduana fronteriza donde se manejan cobros ilegales. Porque usted sabe, la corrupción es su divisa. Ya es oficial, Fiscalía chilena pide a Estados Unidos interrogar a Maduro por el crimen contra el teniente opositor Ronald Ojeda. Caracas se paralizó el día de ayer por una huelga de transporte sin precedente en los últimos tiempos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vincula a figuras destacadas del polo en Inglaterra con el lavado de dinero del petróleo venezolano. ¿Quién podría pensarlo, verdad? Y la administración Trump sigue buscando forzar la renuncia de Díaz-Canel Cingao en Cuba, al estilo la oferta a Maduro los días previos al glorioso 3 de enero. Y una noticia de última hora es que el presidente Gustavo Petro dice que Colombia ha sido bombardeada por Ecuador hace escasas horas. Ecuador está bombardeando en realidad campamentos del narcotráfico, pero ya hablamos de esto. Así que quédate, porque este, como siempre, es tu mapa de lo que viene siendo o lo que viene pasando en las últimas horas. Y de eso y demás hablaremos el día de hoy, martes, 17 de marzo de 2026. Augusto Navarro en este espacio, tu espacio, que se llama Político. Comenzamos. El control de las aduanas fronterizas en Venezuela, especialmente en el estado Apure. Esto se ha convertido en un escándalo que, por supuesto, para variar, desnuda la profunda descomposición moral e institucional del régimen chavista. Lo que debería ser, por supuesto, un instrumento de soberanía nacional, la recaudación fiscal y la protección del comercio legal, se ha transformado bajo los rojos en un feudo criminal administrado por los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional de Papelillo Bolivariana. Con información de Infobae, escuche bien esto. Hay 4 generales, figuras que juraron lealtad a la patria, que lideran ahora una guerra sostenida por el dominio de la aduana de El Amparo, donde se manejan millones en cobros ilegales, contrabando selectivo y extorsión sistemática. Los implicados son el general de división Robinson José Vera Kumare, ex jefe de la SODI Apure, pasado a retiro en julio de 2025, según resolución oficial de la Fuerza Armada Nacional, tras un historial marcado por episodios oscuros. El mayor general Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, ex comandante de la Red y los Andes, cuya carrera se derrumbó tras ese conflicto fronterizo en 2021 y vínculos comprometedores. El general de división Francisco Alejandro Corona Preciado, ex secretario de Seguridad del Estado Apure y ex jefe de comando de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana 35. Y el general de división Daniel Alfonso Galarraga Torres, ex jefe de la 92 Brigada de Caribes y actual comandante de la SODI 31 de Apure. Estos oficiales no solo se han enriquecido desde hace años con las rentas ilícitas de la aduana, sino que además ahora compiten entre ellos ferozmente por el control, generando enfrentamientos que incluyen persecuciones, detenciones arbitrarias y robo de mercancías. De hecho, yo personalmente conozco a un militar que fue socio de uno de estos y que luego terminó preso, para variar. El esquema es tan burdo como efectivo. Las cargas que ingresan desde Colombia a Venezuela, principalmente productos de primera necesidad como azúcar, papel sanitario, aceite comestible, confitería, galletas, café, arroz o harina de trigo, se nacionalizan solo parcialmente. El resto entra de contrabando, como Delcy, a cambio de las vacunas, usted sabe, las vacunas, que los importadores tienen que pagar directamente a los militares, y hasta $13,000 por gandola para garantizar que ninguna alcabala detenga o revise esa carga, muy a lo Cártel de los Soles. Un productor fronterizo que habló con Infobae lo resumió con crudeza. Pagan por la protección y los funcionarios de los puntos de control no paran las gandolas, se hacen la vista gorda. Quienes se resisten o usan aduaneras no controladas por el grupo dominante, amigo, esa es otra historia. Son perseguidos, sus mercancías decomisadas o robadas y revendidas en comercios de aliados, especialmente los que están bajo la órbita de Galarraga, descrito por testigos como un oficial controlador del contrabando en Apure.
que saquea propiedades de disidentes, o sea, chavismo en estado puro. En el centro de esta red operan comerciantes asiáticos, grandes distribuidores que se mantienen en estrecha relación con todos los generales y que facilitan el flujo ilícito. Pero el entramado, por supuesto que no se limita solo a los uniformes o a los disfraces de militares. Las esposas y familiares también actúan como testaferros clave. Fresia de Vera, esposa de Vera Kumare, oriunda de El Amparo, y su cuñado Libardo manejan los negocios del general en esa zona. Jessica Tobar de Delgado, esposa de Ovidio Delgado, representaba a la empresa Bencol en reuniones en el Arauca. Jennifer Matis de Corona, esposa de Francisco Corona, administra la empresa de transporte de ese general con galpones que quedan detrás de la SODI y, por supuesto, mueve las finanzas. Julis Amandeley de la Trinidad Sojo Martínez, exsecretaria de la esposa de Delgado y ahora, en Madrid, figura como representante legal de Bencol, la agente aduanal Frontera Bencol autorizada por el CENIAT para operar en las aduanas de Puerto Cabello, La Guaira, Guanta y El Amparo, una pelusa. Y sí, esta empresa de logística integral sirve de fachada para trámites y flujos ilícitos, como seguramente ya usted lo estaba pensando. El poder se extiende más allá del estado Apure, y es que desde 2004, Hugo Chávez empoderó a Ramón Alonso Carrizales, quien fue ministro de la Defensa y gobernador de Apure por 10 años, quien consolidó, por supuesto, un control regional y lo mantuvo incluso tras entregar la gobernación en 2021 a Germán Piñate. Carrizales, además, aliado del capo Diosdado Cabello, qué raro, ¿verdad?, influye en la Superintendencia de Administración Aduanera y Tributaria a través del hermanito, José David Cabello Rondón. Así, se colocó, por ejemplo, a Luis Eduardo Tolosa Duarte como gerente de la aduana de El Amparo desde febrero de 2022 hasta noviembre de 2025, vinculado al Estado Mayor de las antiguas Fuerzas Bolivarianas de Liberación, hoy Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, las FPLN, y excomisionado, por cierto, en el Alto Apure. Tras el choque entre estos generales, Tolosa fue reubicado a la aduana de Táchira y en enero de 2026, o sea, hace nada, nombrado gerente de la aduana principal de Las Piedras en Falcón. Testimonios locales aseguran que Tolosa y Vera Kumare comparten un hotel en Pueblo Viejo, Guasdualito, inaugurado recientemente con fondos de la aduana y registrado a nombre de Pedro Panza, alias Peche, quien también aparece ligado a Diana María Amirola Vanegas, figura clave en la aduana al servicio de Galarraga. Claramente, este no es un episodio aislado, es simplemente parte de esta lógica perversa que comenzó con alianzas entre militares y disidencias de la FARC y el ELN en las fronteras, negocios que costaron vidas de soldados venezolanos en operaciones fallidas como la del 19 de septiembre de 2020. 4 militares fallecieron en un ataque a un campamento y luego, en marzo de 2021, hubo 18 fallecidos. Vera Kumare, señalado en denuncias por desapariciones como la de 2017 en Guasdualito y contratos irregulares vía cooperativas, y Delgado, cuyo caso se aceleró por su relación con María José Gualdrón Rivas, detenida por la DGCIN en 2021 por vínculos con guerrilleros, ejemplifican cómo la revolución devoró sus propios mitos. Y es que Venezuela, señores, no se puede seguir permitiendo que sus fronteras sean botín privado de generales corruptos, mientras que el pueblo pasa hambre, necesidad y escasez. La aduana de Apure no debe ser un coto de caza para enriquecer a unos pocos con unas estrellitas de mentira en los hombros. Debe recuperar su función pública. La depuración de la Fuerza Armada Nacional para nuestro nuevo país debe ser absoluta. Investigación de testaferros y fin a la impunidad. Porque la corrupción con uniforme es la marca bolivariana, una traición descarada al pueblo al que juraron proteger. Y ya es hora de que la patria deje de ser saqueada desde adentro y todos esos bandidos paguen por todo lo que han hecho. Hablando de pagar, la Fiscalía de Chile pidió ayer lunes formalmente a Estados Unidos ya interrogar a Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, por el asesinato en febrero de 2024 del militar venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba asilado en Santiago de Chile. La petición fue trasladada por el fiscal nacional chileno Ángel Valencia a la fiscal general de los Estados Unidos el día de ayer, Pam Bondi, durante una reunión
en pleno Departamento de Justicia en Washington. La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio, del terrible homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo respecto a la solicitud de declaración de Maduro, sino también aportando información, antecedentes y evidencia, aseguraba Valencia. No obstante, el fiscal chileno señaló que la declaración depende de la disposición de Maduro a cooperar, quien, por supuesto, ya usted sabe, permanece congelándose desde el 3 de enero, acusado por cargos o por múltiples cargos, porque no es uno solo. El equipo de fiscales, dirigido por Héctor Barros, ya preparó de hecho un cuestionario de preguntas que será remitido a las autoridades estadounidenses, agregó Valencia. Y es que, para quien no lo recuerda, o si hay alguien que le sorprenda esta noticia, que no creo, Ronald Ojeda, disidente del chavismo y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y su cuerpo fue hallado 10 días después enterrado bajo un bloque de cemento en las afueras de la capital. El militar, de 32 años, pertenecía al grupo Movimiento por la Libertad y Democracia formado por militares antichavistas. Había sido detenido en Venezuela en 2017, pero logró escaparse y Chile le concedió asilo político en 2023. La Fiscalía chilena sostiene que el asesinato tuvo un móvil político y sospecha que podría haber estado involucrado el narcoministro del Interior, ya usted sabe, Diosdado Cabello. Hasta ahora han sido detenidos miembros de Los Piratas, una célula de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que fue señalada la responsable directa de ese crimen, mientras que esperamos que pronto el autor intelectual de ese horror también pague por ello y por tantas cosas que ha hecho durante estos 27 años. Sí, es contigo, Diosdado. Pero sigamos con la corrupción, esa característica especial de la revolución bolivariana, porque dos figuras destacadas del polo, deporte, en Inglaterra, han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo, ahora ya desaparecido, para lavar el dinero obtenido de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo, ya usted sabe, perteneciente a PDVSA, cuna de la corrupción. Esto, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Un aviso emitido a principios de este mes por el Tesoro sobre las actividades del banco Empire Merchant Bank, con sede en Zúrich, vinculó tanto a Siri Egemo Nipsen, creo que lo dije bien, ex vicepresidenta del banco, como a su esposo Alessandro Bazzoni, un empresario italiano, con acusaciones de lavado de dinero. Ambos son figuras muy prominentes en el mundo del polo en Inglaterra. Bazzoni actúa como patrocinador, de hecho, del equipo Monterroso, mientras que Egemo Nipsen fue patrocinadora de un equipo que se llama los Vikings. Los patrocinadores, estos dos, son jugadores adinerados que financian a equipos y que compiten junto a profesionales que son contratados. Bazzoni participó en un torneo benéfico de polo contra el príncipe William, príncipe de Gales, en 2022, mientras que figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos por comerciar con Venezuela. Posteriormente, fue retirado de esa lista, pero vuelve a aparecer el nombre, porque el mes pasado el regulador financiero suizo FINMA retiró la licencia de Empire al considerar que no contaba con una estructura adecuada para combatir el lavado de dinero. El banco, por supuesto, posteriormente entró en un proceso de liquidación, porque simplemente era una fachada. El 2 de marzo, la Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó un aviso proponiendo que Empire fuera designado como una institución de principal preocupación en materia de lavado de dinero. Según el documento, durante años el banco facilitó directa o indirectamente el lavado de dinero para o en nombre de actores ilícitos, incluidos rusos, iraníes, y también afirmó que los orígenes del banco, estaban anclados a la corrupción venezolana. ¡Oh, sorpresa! Y atención aquí, el presidente Gustavo Petro dijo hace escasas horas que Colombia está siendo bombardeada, asimismo, por Ecuador en estos momentos. Ecuador estaría bombardeando, de hecho, campamentos del narcotráfico que se refugian en Colombia. ¿Pero qué ha dicho Petro? Han aparecido bombas tiradas de avión. Se va a investigar bien los modos.
muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos, etcétera, ya hay una grabación que creo debe hacerse pública, no lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Y hay una cosa extraña que yo le pedí a Trump, llamé al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. Bueno, Colombia no forma parte del escudo de América. Y como dice el dicho, si no estás sentado en la mesa, entonces eres parte del menú Gustavo Petro. Una noticia en desarrollo que estaremos ampliando seguramente en la tarde de hoy en el directo, porque hoy sí hay directo. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses y cubanos negocian sobre el futuro de la isla, gobernada por comunistas y asediada actualmente económicamente por la administración de Trump, quien busca derrocar al dictador Miguel Díaz-Canel Singao, según 4 personas familiarizadas con las conversaciones. Esta medida derrocaría a una figura clave, sí, pero mantendría el poder represivo del régimen comunista que ha gobernado Cuba por más de 65 años. Según fuentes cercanas, los Estados Unidos o los estadounidenses han indicado a los negociadores cubanos que el dictador Díaz-Canel debe dimitir, pero dejan los siguientes pasos en manos de los propios cubanos. Hasta el momento, Estados Unidos no está presionando para que se tomen medidas en contra de los miembros de la familia de Castro, quienes siguen siendo, por supuesto, los principales actores del poder del país, según han declarado 2 fuentes. Esto concuerda con el deseo general de Trump y de sus asesores de imponer la conformidad del régimen en lugar de buscar un cambio de régimen en su política exterior. En opiniones de algunos funcionarios de la administración Trump, destituir al jefe de Estado cubano permitiría cambios económicos estructurales en el país que Díaz-Canel, a quien por cierto los funcionarios de su país consideran un intransigente, difícilmente apoyarían, según una de las fuentes. Si los cubanos aceptan, se produciría el primer gran cambio político derivado de las conversaciones entre los 2 países desde que comenzaron hace un par de meses. Según una de las personas consultadas, la destitución del máximo dirigente cubano le daría al presidente Trump una victoria simbólica que le permitiría decirle al público estadounidense que ha derrocado a otro líder de un régimen de izquierda que se oponía desde hace mucho tiempo a los Estados Unidos, como por supuesto ya pasó con Venezuela. Si bien esta medida pretende por supuesto demostrar a la comunidad cubana en el exilio y adentro y en todos lados, y también a otros estadounidenses que la administración Trump busca un cambio tanto político como económico, probablemente esto va a decepcionar a muchos cubanos conservadores dentro de Estados Unidos, quienes anhelan, como nosotros, una verdadera transformación política radical en Cuba. Los legisladores cubanoamericanos en el Congreso y los políticos de Florida también podrían exigirle a Trump que tome más medidas, porque no se trata de un trapito de agua tibia o un pañito. Según la fuente, los negociadores estadounidenses también quieren que Cuba acepte destituir a algunos funcionarios veteranos que siguen muy comprometidos con las ideas locas de Fidel Castro, el padre de la revolución comunista y del desastre de América. Además, los estadounidenses presionan para la liberación de presos políticos. Es un Venezuela 2.0, un objetivo político de larga data de Estados Unidos. Pero es que estamos en marzo y seguimos sin la barajita VIP. ¿Será que va a ser esta? Bueno, esperemos. Y Caracas amaneció el día de ayer sin transporte público. Una protesta de choferes de autobús tuvo un impacto muy claro en la actividad laboral y económica del día a día en el área metropolitana. Muchas personas, y usted seguramente puede ser uno de ellos, llegaron tarde a sus trabajos y otras que no pudieron llegar sencillamente. Las rutas más importantes de los autobuses que circulan por las avenidas y barriadas de la ciudad se detuvieron en sus labores. En las estaciones del metro de Caracas, que por supuesto al ser un servicio del Estado no se acató el llamado, así como el servicio de los trenes a los valles del Tuy, se produjo también entonces una caótica aglomeración de personas. Lo relevante de esta protesta laboral es que es la primera que se hace de ese tipo en muchísimo tiempo en el país. ¿Cuándo usted recuerda que fue la última? Durante los últimos meses, los transportistas inconformes, como el resto de los miembros de la sociedad civil de nuestro país, solo se habían atrevido a ensayar medidas reivindicativas escalonadas o protestas discretas muy focalizadas que se fueron extinguiendo conforme aumentaban los temores de la arremetida de mente
o del demente de Diosdado Cabello con la policía política. Durante los recién concluidos tiempos de la furia bolivariana, este estatus de alerta que se decreta en los malandros del chavismo cuando hay amenazas a la estabilidad del régimen, las protestas del sector público que demandaban mejoras salariales fueron neutralizadas con visitas de la policía política o acusaciones directas de conspiración y de terrorismo contra sus organizadores. La circunstancia se convirtió entonces en un problema crónico entre los líderes civiles, particularmente después de las fallidas elecciones presidenciales de julio de 2024, junto a las manifestaciones del movimiento estudiantil y de grupos sindicales que han podido llegar con sus demandas sociales a la sede de la Asamblea Nacional, o que llegaron el pasado 12 de marzo, también, por primera vez en varios años, esta huelga de las que le hablo, que ha amenazado con convertirse en indefinida, constituye una expresión más de la apertura política, entre comillas, que se ensaya en Venezuela con la interiana Delcy Rodríguez. En esta ocasión, los dirigentes chavistas no denunciaron, por supuesto, la existencia de una conspiración para derrocar al gobierno, o tampoco un complot para alterar la tranquilidad pública, como siempre dice Diosdado. Los medios oficiales, de hecho, informaron con mucha discreción de la protesta, ofrecieron alternativas, pero informaron. Y, claro, destacaron la tranquilidad existente en las calles. En las primeras horas de la mañana, zonas céntricas de la ciudad, como Chacaíto o Plaza Venezuela, por ejemplo, lucían inusualmente desiertas. Pueblos y ciudades dormitorios cerca de la Gran Caracas, como Guarenas y el eje de los Valles del Tuy, también acusaron los rigores de esta huelga. Se paralizó mucha parte de la capital y además también de La Guaira. La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana organizaron entonces planes de contingencia para trasladar a los rezagados a sus trabajos, y no se informó de incidentes importantes. Nelson Vivas, vocero gremial de las cooperativas de transporte público que sirven a la Gran Caracas, exigió al régimen que, por cierto, devuelva a sus dueños los autobuses retenidos por la policía por cobrar aumento de pasaje urbano de manera unilateral. La paralización de actividades del día 16 de marzo, dijo, se debió a la falta de respuesta a nuestros planteamientos por parte del ministro de Transporte. El transporte urbano en Caracas cuesta aproximadamente 60 bolívares, unos centavos de dólar, y los transportistas quieren llevarlo a 120 bolívares. El aumento de hecho está aprobado. El régimen tiene resistencia para aplicarlo, en la misma medida que aún no tiene todos los instrumentos para decretar el esperado aumento salarial del venezolano. Vivas, por su parte, dirigió también su mensaje personal al capo de la droga, Diosdado Cabello, para que devuelva los autobuses confiscados a los afiliados de esas operativas urbanas que ayer estaban protestando. Nos tienen retenidas nuestras unidades desde hace 2 años. Estos señores, que son los dueños de estas unidades, las han comprado con mucho sacrificio y hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus propios hogares. Pero bueno, es Diosdado Cabello, el alumno aventajado del diablo. Saludos especiales el día de hoy, sí, hay saludos hoy, para Javier Garcel, Armando López Marlon Malagón, a Mecánica Condalto Taller y a Luis Becky, un grandísimo aliado de este canal, por sus super thanks. De verdad que bendiciones para todos ustedes por tanta generosidad. Pues bien, el FBI rastrea a 2 capos colombianos para poder llegar a un general venezolano que figura en unos chats de narcotráfico. Un escándalo que une al béisbol venezolano con bancos en Bulgaria, lavado de dinero y, por supuesto, podredumbre en PDVSA. Un avión de operaciones especiales de Estados Unidos que llegó a Maiquetía recientemente y que no fue una visita más de rutina. Un documento que evidencia que las sanciones al régimen siguen intactas y que, por supuesto, eso tiene implicaciones importantes. Y la red de falsos canales de noticias de YouTube que intentan legitimar a la interiana Delcy Rodríguez, todo eso está compacto en este video que te dejo por acá. Así que pásate y míralo, porque muchos lo han conseguido especialmente interesante. Ya nosotros nos vemos más tarde en el directo junto a mi hermano Melanio Escobar. Así que los espero allí, no falten. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.